Pues el día de hoy me encuentro con una persona que realmente ha influido en en mi vida profesional, uno de los directores más grandes de cine de México, Ernesto Contreras. Ernesto, bienvenido, muchas gracias por aceptar. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, muy contento de este reencuentro y nada, feliz de conversar contigo y de compartir experiencias y pues nada, una plática amena para una mañana tan soleada como esta. Estábamos haciendo cuentas, Ernesto y yo. Bueno, a ver, primero, como contexto quiero decir que Ernesto fuiste probablemente la primera persona que influyó a que yo me dedicara a la música en el cine y demás, porque el primer cortometraje que yo vi en mi vida fue Los No Invitados, y de hecho la anécdota ahí está que yo compré el compendio y fui, Ernesto me lo autografió y me lo dedicó, entonces quiero darte las gracias públicamente, Ernesto. No, bueno, pues gracias a ti, Javier, qué padre. Además, qué padre que lo conserves, eso me parece fantástico. Sí, platicábamos de qué eran estos, fue tu proyecto de tesis, ¿no, Ernesto? Sí, fue un proyecto de tesis que se llama Los No Invitados, que es un cortometraje que dura por ahí de 17 minutos, me parece. Y fíjate que la música de ese corto, el score lo hizo Iñaki Cano, Iñaki, el querido Iñaki de Fobia y de Moderato y demás. Entonces, nada, me invité a que hiciera la música para ese corto y posteriormente Iñaki fue quien hizo el score de Párpados Azules, que es mi ópera prima. Justamente platicaba, ya invité aquí a Iñaki y justamente Ah, qué padre. a él le dije lo mismo, porque me acuerdo perfecto que él hizo ese score con guitarras acústicas y muy bonito. Y a él le dije lo mismo y de hecho le dije, voy a invitar a Ernesto para también, por supuesto, entre otras cosas, darte las gracias. ¿Y cómo has estado, Ernesto? En qué estás ahorita? Muy bien, Javier. Pues fíjate que, bueno, afortunadamente con mucho trabajo, muchos proyectos, alternando mis proyectos personales, que básicamente son mis películas, con varias series. Así que han sido varios años de ligar un proyecto tras otro. Entonces ahora estoy en la postproducción de una serie que se llama Tengo que morir todas las noches, que hicimos para Paramount y que próximamente se está estrenando. En la postproducción de una película que se llama El último vagón, que hice para Netflix y que se estrena también en un par de meses más. Y en una película que me invitaron a hacer de videocine, que se llama Papá Mamá, que se estrena a finales de año, bueno, por ahí el 30 de noviembre, en salas de todo el país. Así que, pues eso, y en la pre de otra cosa, entonces, pues ahí, y escribiendo, ya sabes, como siempre, buscando historias y cosas que me apasionan para contarlas y llevarlas a la pantalla. Oye, Ernesto, yo quería preguntarte, justamente ahorita me llama mucho la atención que generalmente los directores llaman proyectos personales a las películas, ¿no? Por supuesto, porque son un toque, bueno, es 100% proyecto propio, ¿no? ¿Qué diferencia hay para ti entre trabajar, por decir, en un comercial de TV, en un videoclip, en una serie y en una película? Bueno, tengo que decir que hace mucho que no hago publicidad, hace mucho que no hago videoclips, lo hice mucho tiempo, ¿no? Tuve una temporada de aprendizaje y de hacer comerciales, pero hace muchos años. Después, bueno, me tocó toda esta etapa de videoclips, ¿no? Y cosas muy padres, muy interesantes, otras no tanto, pero bueno, fue un gran aprendizaje. Eh, y cuando hablo de proyectos personales, finalmente es las películas que surgen de lo que yo quiero contar, de lo que yo quiero decir. A diferencia, por ejemplo, de estas que estoy ahorita pues, produciendo, que han sido invitaciones, ¿no? Invitaciones directas de los estudios con un esquema distinto y que me pareció también interesante tener esa experiencia. Así que, digo, terminas apropiándotelas y siendo tuyas y bueno, ahí estás tú, ¿no? En la pantalla finalmente. Pero tu pregunta, yo creo que la diferencia es finalmente como pues, digamos, evidentemente el medio, la ventana, el objetivo de lo que estás contando, ¿no? Y creo que seguramente todos los directores y directoras coincidirán conmigo con que finalmente cuando haces una película, pues es algo tan de las tripas, tan del corazón, ¿no? Es algo que quieres contar, que te mueve, que te lleva años de trabajo, años de tu vida para compartir lo que quieres decir
así que por eso se vuelve algo tan intenso, ¿no? Y son finalmente proyectos que se convierten en películas que te acompañan pues durante toda tu vida, ¿no? Por eso es tan importante y porque finalmente le dedicas 5, 6 años, 7, no sé, ¿no? Depende, pues, de trabajo, preparación, de escribir, de volver a escribir, de reescribir, de encontrar aliados, del dinero, de conseguir financiamiento, en fin, es una larga historia para cada película y por eso se hace pues, tan poderoso, ¿no? Y tan importante hablo por mí, en mi vida, pues, ¿no? Oye, Ernesto, y puedes decir, en esta parte de las películas, a título personal, ¿eres más celoso cuando haces una película en la cuestión creativa, en el tema de delegar? ¿Te cuesta más trabajo? No, Javier, fíjate que estoy convencido desde muy temprano en mi carrera, pues, de que el cine es un trabajo de equipo. Si bien siempre es necesario como este capitán, ¿no? Este director de orquesta que tiene como, en teoría, la película completa, pues yo creo mucho en la colaboración, creo mucho en, digamos, conjuntar talentos, conjuntar visiones y finalmente como a partir de la discusión, del estudio, del análisis, del trabajo de mesa y demás, bueno, pues ahí se da una ecuación, ¿no? De la que tienen que surgir muchas cosas. Entonces, delego lo que hay que delegar, pero finalmente me encanta de pronto, bueno, pues que el fotógrafo pueda llegar y decir, a lo mejor tú te imaginas oscura, contrastada y demás, pero te propongo que veas esto con una visión mucho más luminosa, con tal material, con tal filtro y demás. Y digo, sí, me hace todo sentido. O el diseñador o diseñadora de producción, pues igual, ¿no? Como finalmente proponer a partir de la interpretación que tienen de los guiones, qué necesitan las películas. Entonces, igual con los músicos, igual con el diseñador sonoro, igual con la diseñadora de vestuario. Entonces, bueno, finalmente creo que es como, digo, al final yo no sé, yo no domino todas las áreas, más bien me gusta mucho aprender, escuchar y creer mucho en la intuición también, ¿no? Finalmente como decir, sí lo siento, no lo siento, si me late, no me late, y eso, ¿no? Entonces finalmente es un proceso muy rico, muy intenso, creativo, que disfruto tremendamente, ¿no? Y que, como decía Antonioni, pues para mí filmar es vivir, ¿no? Y tal cual así te lo puedo decir. Oye, Ernesto, esta pregunta puede ser bastante obvia, por supuesto, para ti. Sin embargo, el sector al que está dirigido mi espacio generalmente es para músicos o gente que consume mucha música. Pero quisiera preguntarte, ¿cuál es el rol de un director de cine? ¿Cuáles son sus tareas, sus responsabilidades? ¿Qué es lo que hace? Yo te diría que, digamos, es este personaje, el director de cine, que finalmente decide de pronto que hay una historia que contar. En primer lugar, bueno, pues hay una idea, ¿no? A partir de eso, bueno, se convierte en un guión. A veces, ahora sobre todo, bueno, pues pasa mucho que hay adaptaciones, ¿no? De novelas, de cuentos, de material que ya existe. Sigue habiendo mucho material original, ¿no? Y creo que, bueno, cuando tienes una idea que dices, esta es la película que quiero hacer, pues ahí comienza un largo viaje de escritura primero. Una vez que tienes un guión, digamos, listo, presentable, pues viene a toda una etapa de cómo vas a filmarla, encontrar el financiamiento, encontrar aliados para conseguir ese presupuesto, ¿no? Que puede ser con los productores, que puede ser como con inversionistas, depende, hay muchas formas. Y a partir de eso, bueno, pues es empezar a concebir cómo va a ser esa película con un equipo creativo, ¿no? Te rodeas de ese núcleo que finalmente va a estar contigo en todo el viaje y que va a ayudarte a construir esa historia, ese cuento. Eh, y bueno, pues luego viene la filmación, que finalmente es como el momento en el que tienen que surgir las cosas en eso que es el set cinematográfico, que para mí es como un templo, ¿no? Un templo en el que tiene que surgir la creatividad, el talento, el compromiso, la pasión. Eh, y después, bueno, pues viene toda la parte de postproducción, edición, diseño sonoro, música, por supuesto, hasta que finalmente tienes una película completa que tiene el momento de compartirla con el público, ¿no? Que finalmente es cuando descubres ahí cómo funciona, cómo conecta, cómo se entiende, cómo se lee, ¿no? Entonces es un viaje largo
Pero bueno, finalmente el director es el que tiene que estar ahí desde el principio hasta el final y quizá a veces con una idea muy clara de cómo va a ser, otras no tanto y lo vas descubriendo en el camino. Y con buena suerte, a pesar de todos los obstáculos y problemas y retos que hay que resolver, pues te puede quedar una película muy bien y sentirte muy orgulloso de ese resultado. Sí, y yo creo también que, digo, desde mi perspectiva, por supuesto, yo no soy director de cine, pero yo creo que el director es esa persona que es intermediario entre la idea y el público, ¿no? Es como el filtro que canaliza la historia y la lleva al público. Con su toque, por supuesto, ¿no? Totalmente, yo fíjate que lo veo siempre como un triángulo, ¿no? Porque finalmente es como este director, yo hablando de proyectos, y vuelvo a insistir, personales, porque hay otros esquemas en los que puede haber cuestiones más industriales, ¿no? Donde contratan a un director para que hagan tal historia que ya está escrita y que ya está aprobada y con tales actores y demás. Eso es un esquema, otro esquema es el que es muy independiente, muy personal. Y en ese caso, bueno, siempre lo veo como este triángulo, ¿no? Que finalmente es este director que decide contar esa historia, que se verá reflejada en pantalla y que le llegará al espectador, ¿no? Que finalmente es quien recibe pues ese resultado, digamos. Entonces, para mí es como esa triangulación increíble, ¿no? De conexión entre quien cuenta la historia y quien la recibe. Oye, Ernesto, hoy en día hay una oferta muy grande de escuelas de cine, de cursos, de conocimiento en términos generales. ¿El director de cine es un título profesional o una jerarquía basada en experiencia? Depende, hay grandes directores que jamás pasaron por una escuela de cine, hay grandes directores que pasaron por escuelas de cine. Para mí fue muy importante la formación en el CUEC, ahora ya no es el CUEC, ahora es del NAC. La experiencia universitaria fue importantísima para mí en mi formación, en la coincidencia con muchos de los colaboradores con los que actualmente trabajo, ¿no? Compañeros de la escuela que seguimos trabajando juntos. Digo, trabajo con muchísima gente, pero bueno, hay varios egresados pues, de la escuela que coincidimos en aquellos tiempos por ahí. Entonces, pero hay también directores que jamás pasan por una escuela de cine y que tienen pues esa capacidad y ese talento para eh, contar lo que quieren contar y encontrar la forma como de conjuntar alianzas y demás para conseguir financiamiento y para expresar de una forma muy personal, íntima, sus películas, ¿no? Entonces, creo que no hay reglas, creo que cada quien tiene que encontrar su propio camino, todo se vale, sobre todo, digamos, el cine como arte, ¿no? Finalmente, me parece que no hay reglas y que todos los días podemos sorprendernos, ¿no? A pesar de ser un arte con más de 100 años de existencia, bueno, pues seguimos descubriendo formas de contar historias, formas de sorprendernos en la pantalla, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo más emocionante del cine, tal cual, ¿no? Incluso yo me acuerdo mucho en algún momento platicando contigo, me acuerdo que me contaste que tú empezaste, que tú estudiaste publicidad y incluso ya entraste un poco grande acorde a los estándares normales de la academia, entraste un poco ya grande al CUEC, ¿no? Sí, bueno, yo estudié primero una licenciatura en publicidad y como muchos de mis compañeros que venían de comunicaciones o ciencias políticas, en fin, o filosofía, bueno, había de todo, finalmente era como hacer una carrera primero, en mi caso, un poco ahí por compromiso con mis padres, ¿no? Como decir, bueno, algo más normalillo y después ya entrar a la carrera de cine. Entonces, bueno, sí, efectivamente, como, bueno, en mi grupo de aquellos años en el CUEC, que éramos 15, digamos, la mitad éramos ya licenciados, ¿no? Con otra carrera y la Ujú. mitad venían directamente de la preparatoria. Entonces, por eso digo que no hay reglas al final, ¿no? Como que no es como de, bueno, los pasos son A, B, C, es el camino que tú encuentres, el que más te convenga y el que más te lata. Eso sí, decidido hacerlo y con, digamos, la conciencia, pues, de lo difícil que es esta carrera, ¿no? Y que muchos llegan y hay grandes resultados y con gente increíble, no solamente directores, ¿no? Como en todas las áreas. Y muchos otros no, muchos otros deciden que no es finalmente para ellos y que, pues, mejor se dedican a otra cosa. Entonces, pues nada, digo, supongo que pasa en todas las carreras, pero en mi experiencia veo como
quizá de esos 15 compañeros que éramos en el CUEC, te puedo decir que prácticamente solo yo dirijo. Hay diseñadores de producción, hay productores, hay sonidistas, pero directores, básicamente yo. Y es que justamente iba a ir esa parte, Ernesto, a preguntarte. Yo considero que la carrera del cineasta y del músico es muy similar en el sentido de que ambas disciplinas son carreras de resistencia más que de velocidad. ¿Cuáles son los sacrificios justamente que a veces uno no tiene en cuenta que hace un cineasta? Mira, yo creo que cada caso es distinto. Te comentaré mi experiencia personal. O sea, al final, si me preguntas por esos sacrificios, yo, o sea, más bien creo que fue una decisión desde que entré al CUEC, como decir, bueno, si me voy a dedicar a esto, si voy a estudiar cine, lo haré con todo mi corazón, con toda mi fuerza y estaré consagrado a ello, ¿no? Y hasta el día de hoy, han pasado muchos años ya, pues eso ha sido, ¿no? Finalmente, pero he tenido el privilegio bueno, de finalmente lograr como las películas que quiero hacer, los proyectos que están ahí, que vienen ahora en el futuro. Eh, Sacrificios, pues más bien yo lo traduciría como, pues ese compromiso, esa pasión, esa disciplina, saber que no todas las películas que quieres hacer se van a lograr, ¿no? Y que hay proyectos que a lo mejor yo les he dedicado un año, 2 años y finalmente no se han concretado, pero otras sí, ¿no? Entonces, de pronto esos golpes, ¿no? Como decir, no salió o no va a suceder ahorita, a lo mejor sucede después, pues nada, tienes que estar muy consciente de que así es esta carrera y de que no todo el tiempo puede haber como esos, digamos, éxitos, ¿no? Finalmente tienes que enfrentar también como a cosas que no van a suceder. Y así es, ¿no? Entonces, ya cuando lo entiendes, bueno, ya te la pasas más bien, más tranquilo, pues. Al principio a lo mejor es un poco más difícil de comprenderlo así, pero bueno, creo que por eso es, ok, estar siempre alerta, eh, siempre digo, pues que no puedes estar concentrado solamente en un proyecto, debes tener varios, ¿no? Porque de pronto uno se adelanta, otro se atrasa, otro se medio cae, pero otro de pronto surge, de pronto aparece una historia por ahí que no te hubieras imaginado, o algo en el periódico que te inspira para hacer otra cosa. Entonces, por eso es como siempre estar ahí con varios caballos andando. Sí, como diversificarte, ¿no? Entre distintos, como ahorita que me dices, ¿no? Que en algunas cosas estás directo con los estudios, otras cosas ya tuyas. Oye, Ernesto, algo que me llama mucho la atención del perfil del cineasta, y te lo quería preguntar así, obviamente todo en tu experiencia. Yo considero que el cineasta es alguien que por la naturaleza de la chamba vive mucho en el futuro, siempre con proyecciones hacia el futuro. ¿Cómo te concentras en el aquí y el ahora, a sabiendas que pues toda tu chamba es a veces con la incertidumbre de a ver si se da, a ver si no se da, ¿no? O sea, Pues yo lo que te puedo decir es que ya tengo muy claro que no se puede planear nada, así, tal cual, ¿no? Tú puedes hacer como una agenda, decir, bueno, en tal año voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto, y luego voy a hacer esto, y al final todo pasa al revés, o todo te cambia, ¿no? Entonces, más bien creo que hay que estar como, pues eso, como muy abierto, muy flexible, ¿no? Como para irte sorteando, pues, como todas las aguas, y como decir, bueno, en este momento a lo mejor este proyecto es el que es su momento para hacerse, y este otro que a lo mejor es más complejo, o más grande, o más caro, o más extraño, a lo mejor tiene que esperar un poquito. Entonces, efectivamente, creo que como, o sea, me gusta lo que dices de siempre estar viviendo como para lo que sigue, porque son procesos muy largos, ¿no? Larguísimos. Entonces, no sé, a mí me gusta siempre pensar en cómo encadenar las cosas, ¿no? Cómo ir de una cosa a otra y la otra se va adelantando, pero tengo esta otra, pero no en un ánimo como de, ay, el trabajo y la chamba y demás, sino más como esa necesidad creativa de estar todo el tiempo muy activo, muy concentrado, muy emocionado, ¿no? Creo que para mí una de las cosas que más me gustan de mi trabajo como director es esa posibilidad de sorprenderme, ¿no? De sorprenderme todos los días, de sorprenderme con a lo mejor filmar eso que no me hubiera imaginado, ¿no?
que creo que son experiencias de vida, experiencias que me permiten crecer y seguir aprendiendo como director y que nada, mientras me mueva, me emocione, me quite el sueño, ¿no? Me despierte, pues imagínate qué privilegio poder estar haciendo esto, ¿no? No, y aparte, sabes que Ernesto, qué privilegio que seas de esos pocos directores. Y la neta, mira, yo me quito el sombrero contigo, que realmente se puedan dedicar al cine, ¿no? Sí, bueno, soy muy afortunado en ese sentido. Evidentemente, creo que nos ha tocado un momento también muy interesante de esta revolución audiovisual en la que de pronto surgen las plataformas, ¿no? Ya tenemos ya varios años con ellas, pues, pero de pronto vino a cambiar nuestros hábitos, vino a abrir otras posibilidades de trabajo y de expresión también. Así que para mí ha sido increíble también poder compaginar mis películas o alternar, pues, mis películas con las series que me han invitado y que ahora las que estoy haciendo que ya surgen más de mí, digamos. Entonces es la posibilidad de explorar otros géneros, otros tonos, otros esquemas de producción, otros equipos de trabajo. Entonces, nada, creo que es un buen momento, ¿no? Para el audiovisual. Tanto hablamos de cine, hablamos de series, hablamos de otros proyectos de televisión, de documental también. Entonces, bueno, creo que al final lo más importante es tener como, pues nada, esa posibilidad de encontrar los proyectos que realmente te muevan y te reten y que sea interesante pues para el público en general, ¿no? Entonces, en eso estamos y bien, contento como con la posibilidad de estar ahí y participar y trabajar muy, 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 muy activamente. Oye, Ernesto, ahorita que tocaste lo de los formatos, yo te quería preguntar, a ver, entre tantas cosas, desde mi lectura, pues el cine es un vehículo para contar historias. Hoy en día, la democratización de, pues tú poder comprarte un celular, una cámara y subirlo a ciertas plataformas y compartirlo en internet, ¿tú crees que le resta atención y prestigio al cine? O sea, me refiero a, por decir, yo compro una cámara, hago un corto con 10,000 pesos y lo subo a YouTube. No, al contrario, yo creo que es increíble esa posibilidad de expresión, ¿no? Que antes estaba muy limitada, pues, ¿no? Por los costos y por si tenías el equipo o no tenías el equipo, o cómo ibas a editar, o cómo ibas a filmar, o si negativos, y la cámara, el equipo. Y creo que ahora, bueno, finalmente se ha abierto tanto que es interesantísimo de pronto sorprendernos con lo que se puede hacer con un teléfono o con una cámara muy sencilla. Y creo que una cosa es como ese corto o ese producto, pues, audiovisual que quieres compartir de forma muy, a lo mejor, amateur o a lo mejor espontáneo, ¿no? Y otra cosa, bueno, finalmente es como para quienes nos dedicamos a hacer películas, bueno, pues todo lo que sabemos que implica, ¿no? En tanto el dinero, el presupuesto y la responsabilidad que eso implica como de qué vas a contar y cómo lo vas a decir y demás. Entonces, no creo que le reste prestigio, al contrario, yo creo que entre más cosas tengamos posibilidad de ver y de aprender y de conocer, pues me parece que es mejor, o por lo menos yo así lo veo y me encanta de pronto simplemente como descubrir, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? Eh, Me gusta mucho como, bueno, por ejemplo, ahora que está visionado para los Arieles de este año y que hay la posibilidad de ver todo el material, ¿no? Tanto de largometrajes de ficción, largometraje documental, cortos, ficción, animación y documental, pues es un termómetro, ¿no? Finalmente ahí ves cuáles son las preocupaciones, qué están diciendo sobre todo los jóvenes, ¿no? Qué les mueve, qué les interesa. Y es muy sintomático del momento que estamos viviendo. Entonces, eso, digamos, en cuanto al cortometraje, en cuanto a quienes crean contenido para subirlo a plataformas o a YouTube o a miles de otras posibilidades, creo que nada, que es la posibilidad de descubrir, sorprendernos y aprender muchísimo de lo que está pasando en este planeta hoy. Es que fíjate, Ernesto, que el otro día veía una conferencia de Alejandro Soberón, que él es el dueño del presidente de OCESA, y decía algo Lo bien conozco muy bien. interesante, que él decía que en OCESA ellos compiten contra el cine, compiten contra todo lo que es entretenimiento, porque al final del día ellos trabajan para captar el tiempo del público
en conciertos. Dicho esto, habiendo ya una sobreoferta de contenido, porque creo que ya hay mucho contenido, hablando de YouTube, TikTok, Facebook, ¿tú crees que el cine se deba de preocupar por esa sobreoferta eh, pues que hay de contenido y el corto tiempo que tiene ya la gente de atención? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, digamos, la experiencia cinematográfica no tiene nada que ver con echarte un video en TikTok o en Instagram y demás. O sea, me parece que son objetivos distintos. Yo creo que lo fantástico del cine es que finalmente tiene esa posibilidad de trascender, de perdurar. Una película que te gusta la puedes ver muchas veces, la puedes revisar, la puedes revisitar años después y seguir analizándola, disfrutándola o emocionándote con ella. Y bueno, mucho de este contenido, finalmente, me refiero a otro, es a veces resulta muy efímero, ¿no? Lo ves 15 segundos y ya está, pues no quieres volver a verlo. O te divierte verlo una y otra vez, pero bueno, llega un momento en que no vas a revisitarlo en 5 años porque, aquel video que me hizo tanto reír. No, no funciona así desde mi punto de vista. Entonces creo que no es una competencia. Creo también que cuando uno decide ver una película, o bueno, ahora las series, ¿no? Que finalmente dices, quiero esta serie porque está increíble, me voy a echar 3 temporadas y voy a consumir 30 horas de mi vida porque me encantan los personajes y porque quiero saber qué va a pasar y demás. Entonces, bueno, pues hay esa posibilidad de concentrarnos y estar abiertos y ser cómplices de eso que nos están contando, ¿no? Entonces, no, creo que son medios distintos, creo que efectivamente hay una sobreoferta y que ahora estamos bombardeados de imágenes y de contenido por todos lados, pero defendiendo el cine, pues, ¿no? Creo que es especial y que, nada, simplemente nos provoca cosas que esas otras ventanas a lo mejor nos van a provocar. No olvidemos que el cine finalmente puede divertirnos, entretenernos, denunciar, hacernos reflexionar, emocionarnos, enojarnos, encabronarnos, en fin, hacernos llorar. Eh, y eso, bueno, finalmente tiene que ver con esa necesidad que tenemos como seres humanos de que nos cuenten cuentos, ¿no? Entonces, así ha sido siempre y yo creo que así seguirá. Vamos a ver qué pasa en unos 50 años. Eh, en unos 20 volveremos a ver esta pregunta, Ernesto, a ver, a ver qué onda. A ver qué pasó. Oye, Ernesto, me gustaría ir a la piedra angular de este espacio. Eh, para Ernesto Contreras, fuera de tu rol como director de cine, o sea, Ernesto como persona, como ser humano, ¿qué es la música para ti? Uf. En primer lugar, es parte de mi vida. Te puedo decir que prácticamente todo el día escucho música, todo el día necesito escuchar. Es parte de mi inspiración, es parte de, nada, entender la realidad que me rodea y no podría concebir mi existencia sin la música, ¿no? Para mi trabajo es muy importante, pero antes que mi trabajo, para mi vida, pues también, ¿no? Entonces, así es como lo veo y es como eso, pues como el sol, supongo, ¿no? Como la luz, como el aire, como es estar ahí y saber que tienes esa posibilidad maravillosa que se inventó el ser humano. Fíjate, Ernesto, que yo siempre he pensado que la música es de estas pocas disciplinas que cerrando los ojos te puede llevar a tu pasado o a tu futuro. Dicho esto, me gustaría hacer una línea de tiempo musical de tu vida, Ernesto. Tú naces en Ok. Veracruz. ¿Qué Sí, música te recuerda a tu infancia? ¿Cómo vas creciendo musicalmente? O sea, hagamos una línea de tiempo musical de Ernesto Contreras. pues fíjate que, bueno, mis padres son muy musicales, ¿no? Siempre había música en mi casa y como bien dices, pues es un elemento que me regresa siempre al pasado, ¿no? Como si mi papá escuchaba a John Lennon o se escuchaban a Mercedes Sosa o se escuchaban a María Dolores Pradera, por decir, y finalmente creo que eso, como niño, ¿no? Me fue formando y como creando este imaginario que me encanta. Por ejemplo, me acuerdo que muy tempranamente, por alguna razón a mi papá se le ocurrió comprar el soundtrack de Naranja Mecánica, ¿no? Y entonces era Naranja Mecánica
mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, me lo sé de memoria, ¿no? Sí, de hecho al revés. Y creo que eso fue parte también como de esa influencia para, pues para hacer lo que hago, ¿no? Porque finalmente esa música extraña, ¿no? De Wendy Carlos, o esa música extraña, bueno, tan especial de Beethoven, ¿no? De ese soundtrack, eh, pues nada, simplemente como que me emocionaba, trataba de entenderlo y finalmente cuando entendí que, bueno, era parte de una película, imagínate, ¿no? Y luego ver la película, entonces siempre hubo música, siempre, siempre, siempre. Y por otro lado, obviamente en el contexto jarocho, pues, ¿qué te digo, no? Con tanta tradición musical, ¿no? De los sones y del arpa y de las jaranas y demás, que siguen siendo muy importantes para mí, ¿no? Y que las tengo muy presentes. Así que, nada, es una mezcolanza ahí de sonidos, de ritmos, de música, y por eso creo que también ahora necesito tanto de ella, ¿no? Y por eso vivo con ella. Oye, Ernesto, ¿y puedes decir en qué punto de tu vida, puedes decir, te voy a contar en mi experiencia, ¿no? Yo crecí en una familia en donde mi papá era muy rockero, entonces crecí escuchando a los Rolling Stones, pero puedes decir, en mi caso, creo que el primer artista que yo adopté y lo hice mío, bueno, fue banda, fue Oasis. ¿Cuál fue la Ok. primera música que neta ya era solo de Ernesto y estaba deslindado de tus papás y de tu familia? Híjole, ¿qué te diré? Yo creo que toda esa parte de infancia, te digo, fue esta mezcolanza y demás. Y no sé, quizás un brinco, pues, pero eh, te hablaría de mi adolescencia, ¿no? De mi llegada a la Ciudad de México, que pues, estaba muy chavito, ¿no? Y que justo fue como este momento de el rock en tu idioma, ¿no? Eh, eh, ¿Qué te digo? De Soda Stereo, de Nightos Verdes, ¿no? Todo esto. Bueno, a lo mejor ya me estoy adelantando mucho, pero sí creo, digo, a tu pregunta es lo primero que se me ocurre, ¿no? Los Caifanes, toda esta onda, ¿no? Claro, y antes de eso también hubo una época importante de mucha música clásica, de mucha ópera, ¿no? Entonces, creo que eso, como que es demasiada información quizá, ¿no? Como decir, es difícil como decir, es esta solamente porque creo que fueron muchas, o han sido muchas. Oye, Ernesto, yendo a la parte de tu carrera, ¿qué importancia tiene la música en el cine para ti? Total, total. Creo, bueno, a mí siempre me ha encantado la música en el cine. Cuando comprábamos CDs, ¿no? Mi principal consumo era justamente música de películas, ¿no? Me encantaba siempre los scores, los soundtracks, y tenía una gran, gran, gran colección. Después, cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer mis películas, pues era así de, qué increíble, qué oportunidad tan fantástica como para crear ese soundtrack, ¿no? Y ese score para cada una de las historias que quiero contar. Y por ejemplo, en la primera película que hice, que es Párpados Azules, bueno, ya mencionábamos a Iñaki Cano, que fue quien hizo el score. Pero en esa película, por ejemplo, está una canción increíble que se llama This is Strange Effect, que es una rola setentera, ¿no? De los Kings. O hay una canción que es la de los créditos de un músico francés que se llama Sebastian Schuller. Entonces, me parece que es parte de la historia, o sea, es parte de la historia o de las que me gusta contar o como me gusta contarlas. Siempre en mis películas hay mucha música, o bueno, la música necesaria, digamos, pensada, analizada, buscada por cielo, mar y tierra, ¿no? Hasta encontrar la rola perfecta, el score perfecto eh, para generar lo que quiero generar en pantalla. Y ha sido muy bonita la experiencia con músicos, con supervisores musicales, ¿no? Y de escuchar tanta música, pues siempre tengo ahí como rolas que digo, bueno, aquí tengo un banco de lo que me gustaría usar en alguna película. Y en las películas recientes ha pasado que de pronto saco así el cajoncito, así decir, es esta, y a ver qué tenemos que hacer para conseguirla, y ha sido increíble, increíble. Es justo algo que te quería preguntar, Ernesto. O sea, puedes decir, cuando escuchas cierta música, ¿piensas en escenas? O sea, ¿las vas como fabricando a veces? Fíjate, es curioso porque
lo que me ha pasado hasta ahora es que tengo playlists de inspiración, digamos, cuando estoy trabajando en un proyecto. Y antes pensaba, claro, es que esta música tiene que estar en la película porque esto me inspiró y ahí con eso escribía y con eso visualizaba y demás. Entonces quiero esa canción. Y lo que ha pasado es que en realidad ninguna de esas canciones o ninguna de esas piezas ha quedado en las películas, ¿no? Finalmente van surgiendo, las voy encontrando eh, y ahora ya no sufro, ¿no? Porque decía, no, pero yo quería aquella. No, ahora es como, vamos a ver qué va pidiendo la historia, cómo va mutando este proyecto y confío mucho en que siempre terminan cayendo ahí las que tienen que estar, ¿no? Entonces, bueno, a eso, ¿no? Como que siento que es parte de la inspiración, que es parte de mi proceso creativo. Esa es una etapa. Luego viene la etapa del trabajo tanto con el editor, ¿no? Que ahí de pronto ya empiezan a surgir la necesidad de como decir, aquí podríamos tener esto. A veces en las películas necesitamos como saber con anterioridad a la filmación qué canción vamos a usar para cierta secuencia, ¿no? Y el trabajo increíble que es con el músico o los músicos para la música original de las películas, ¿no? Que es un proceso también alucinante. Oye, Ernesto, en tu carrera debutas, digo, de manera ya eh, formal en 2007. El proyecto que sigue, pues es un proyecto muy interesante, que es un proyecto que está combinado con la música, que es el proyecto de hacer el documental de Seguir siendo de Café Tacuba. ¿Cómo fue esa Así es. experiencia, Ernesto? No, increíble, pues imagínate, yo fan de Café Tacuba, acabamos de estrenar Párpados Azules en salas cuento la anécdota porque me parece muy bonita. De pronto recibo una llamada de un número desconocido y pues era Rubén Albarrán. Entonces, en ese momento, Rubén Albarrán me sonaba, pero no, cuando me iba a imaginar que era el vocalista tal cual de la banda. Y entonces, pues nada, simplemente me contó que habían visto la película, que bueno, que estaba preparando como el lanzamiento del siguiente, del nuevo disco, que era el Sino, y básicamente pues me invitaba a dirigir un videoclip. Como sabemos, pues Café Tacuba siempre, sus videoclips han sido históricos, ¿no? Y como súper memorables. Entonces, bueno, como fan, la posibilidad de hacerles un videoclip, bueno, era así increíble. Nos juntamos para que me mostrara la rola que quería que trabajara. Y, ¿qué te cuento? O sea, llegué a su casa, estaban sus hijos ahí con la televisión y demás. Me dijo, no, no, vente, vamos al coche. Entonces nos subimos a su coche y puso ahí el estéreo tal cual, ¿no? Así y escuchamos primero, bueno, justamente Seguir Siendo, que era la primera rola del disco, cantada por Quique. Y luego nos fuimos a Estar de Acuerdo, que era la rola que quería para que hiciera el video. Pero en eso me dice que van a hacer una gira por Japón y que estaría increíble que el video lo hiciéramos en Japón. Y bueno, a partir de ese momento ya fue así como una locura decir, bueno, pero ¿por qué un videoclip? Mejor hagamos una película, ¿no? Entonces se convirtió poco a poco en ese documental. En ese momento invité a José Manuel Cravioto a proyecto junto con Donatú Martínez, que era el fotógrafo, y Enrique Ojeda, que era el sonidista. Ese era nuestro crew. Los productores que eran Luis Albores y Eric Ávila. Y nada, fue una aventura de pues casi 2 años y medio de acompañarlos, no todo el tiempo, sino en algunas giras en particular que escogimos para que hubiera un poco, ¿no? Del panorama de lo que hacían en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, por supuesto en Japón. Y nada, ahí está el resultado, ¿no? Que finalmente fue como una especie de gira interminable de este grupo que se mueve por todos lados y que nos va contando su historia y que finalmente nos permite tener un acercamiento a su proceso creativo, que es lo que a mí más me gusta de esa película. Y nada, padrísimo, lo recuerdo con muchísimo cariño. Eso fue en 2000, la estrenamos en 2010, así que imagínate, ya pasaron 13 años. Y nada, increíble experiencia. Yo fui justo a la premier y bueno, yo me acuerdo, porque yo estuve en la filmación de un videoclip del de esta vez, ¿te acuerdas? Que una parte se Sí, hizo en el,
uno fue en la Roma, en un edificio, y, No, y otro en el colegio, en una escuela ahí en el sur. ¿Te acuerdas que fue la escena del agua? sí, ese video, bueno, finalmente hicimos Estar de Acuerdo, que se hizo en Tokio y en Fukuoka. Después hicimos, a partir de todo el material que teníamos y demás, hicimos un video de 53-100, que es una rola increíble, que canta Meme, padrísima también, del mismo Sino. Y después nos invitaron a hacer justo esta vez, que fue muy bonito porque fue bueno, lo hicimos Carlos y yo y lo filmamos porque lo filmábamos todavía, en efectivamente un edificio de la Roma, el colegio este de acá del sur que usamos en la alberca para las Ujú. tomas submarinas y en el Nevado de Toluca. Ahí también filmamos. Entonces, nada, un videoclip que me encanta y que es de mis favoritos de los que me tocó hacer. Sí me acuerdo en el Nevado de Toluca que hasta va corriendo hacia atrás el personaje, ¿no? Sí, 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 mi querido Mauricio Isaac, un actorazo, fue quien hizo ese personaje. Y Susan Melikian era la chica que sufría en el videoclip. Entonces, pues nada, son de esas aventuras, de esas oportunidades increíbles, ¿no? En este caso, de conocer a los artistas, ¿no? Y de finalmente como entablar una relación personal y considerarlos ahora muy buenos amigos y seguir admirándolos, creo que todavía más, ¿no? Ahora que conozco todo lo que hacen y cómo lo hacen y de dónde surge toda su inspiración. Oye, Ernesto, y acercándote tanto, obviamente, ya pues a Café Tacuba, desde tu lectura, ¿pudiste comprender por qué son una de las bandas más importantes, pues, de México? Yo digo que la más importante, ¿eh? Yo siempre digo que es la banda de rock más importante para mí. Eh, sí, es muy interesante porque para mí es como la ecuación perfecta, ¿no? La ecuación perfecta de, por un lado, talento, por supuesto, por otro lado, de entender cómo funcionan al interior para tener ese espacio, ese respeto y ese momento de decir, ok, ahora juntémonos y vamos a crear música. Y también esa capacidad de reinvención, ¿no? Me parece que algo que tiene Café Tacuba finalmente es como, pues hay mucha gente de su generación, que finalmente es la mía, que hemos estado ahí siempre, pero finalmente las nuevas generaciones también lo siguen, ¿no? Y también tienen miles de fans que son muy jóvenes, pues entonces creo que esa posibilidad o esa capacidad de reinvención, de decir, ahora sí estamos muy presentes, ahora nos callamos un poquito y creamos, nos inspiramos, no sé qué, hacemos otras cosas, regresamos, nos juntamos, sacamos este nuevo disco y nada, creo que, pues nada, espero que tengamos muchos discos más de Café Tacuba. Creo que es un suceso cada vez que lanzan algo y creo que ellos por separado pues son grandes artistas con los que eh, pues nada, tener la posibilidad también de trabajar por separado, ¿no? Porque finalmente lo invité a hacer el score de las escuelas primaveras, que fue una experiencia increíble también. Bueno, Quique lo invité a actor ahí justo a las escuelas primaveras también, y bueno, se casó con Irene Venezuela, que es la protagonista de las escuelas primaveras. Con José, bueno, finalmente nos juntamos en algún momento a escribir, tenemos un proyecto por ahí para hacer una película. Eh, Ahí está ese guión guardado, es un guión muy, muy lindo que a lo mejor un día sucede. Y con el querido Rubén, pues bueno, hemos estado ahí en comunicación, quizá un poco más esporádicamente, pero bueno, ahí finalmente como yo digo que ese cariño de haber compartido la experiencia del documental. Oye, ¿y Quique e Irene se conocieron en tu película? No, Quique e Irene se conoció, no, porque primero hicimos Seguir siendo Café Tacuba, Ujú. ya estaba yo preparando las cosas primaveras y ahí se conocieron. Ah, Justo ahí estaban empezando a datear y ya, y poco después, un par de años después se casaron. bueno, pero tú tuviste ahí algo que ver en ese asunto. No, qué padre, Ernesto. La verdad es que seguir siendo de Café Tacuba sí es una carta de amor a la música porque lograste retratar de una manera muy íntima, eh, incluso el sentimiento del mismo Quique a mí me encanta cuando explica esta parte de es que el bajista es esta figura que está más atrás, o sea, toda esa parte de verdad se agradece.
Sí, fue muy bonito y la verdad es que fue un proceso, bueno, como todo documental, me imagino, como de ganarnos su confianza, ¿no? Y de poco a poco abrir y poco a poco ir como, aunque fue muy rápido porque, digamos, eh, realmente el documental comenzó con el viaje a Japón. Entonces, bueno, pues llegamos a grabar, básicamente. Bueno, es más, desde el aeropuerto ya estábamos grabando todo. Entonces, primero era como romper el hielo y... Pero bueno, a los pocos días ya estábamos como, pues básicamente como parte de ese staff, ¿no? Como parte de esa tropa, ¿no? Que viajaba ahí por Japón. Y transmitirles la confianza suficiente para que pudieran abrirse y compartir pues cosas tan personales, los cuatro. Eh, y también lo que es importante decir es que esa película, si hiciéramos otra película ahora, ya es otra película, ¿no? Finalmente ya están casados todos con hijos, ya han pasado muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que fue un momento lindo poderlo retratar y que está ahí plasmado como un retrato de familia. Hay otra parte bien interesante de tu carrera que a mí, híjole, me voló la cabeza y quería preguntarte, ¿cómo fue la experiencia de hacer la serie del Chapo? Pues, ¿cómo fue? Ay, pues muy intensa porque mm, es una historia muy bonita también, porque, digamos, yo estaba terminando o había terminado de filmar Sueño en otro idioma, cuando mi hermano, Carlos, que es el Carlos. guionista de Sueño en otro idioma, de Las Cuatro Primaveras, de Párpados Azules, me dijo que lo había invitado a escribir una serie. En ese momento no me dijo de qué. Era muy misterioso todo porque no podía decir nada. Y luego un día me dice, oye, pues fíjate que es una serie increíble sobre el Chapo Guzmán, ¿no? Y así, ay, qué raro. Eh, y ya van a empezar ahí como a organizar el asunto y demás. Me dijo, ¿te interesaría que te proponga como director? Y dije, pues mira, no creo tener el perfil, la verdad. Tú diles, ¿no? Y ahí platicamos a ver qué pasa. Y finalmente, bueno, pues nos invitaron a José Manuel Cravioto y a mí a dirigirla, ¿no? La primera temporada. Entonces, bueno, fue una oportunidad increíble como de irnos a Colombia, porque todo se hizo en Colombia, de, para mí, de entender el género, ¿no? El género me refiero tanto serie como, pues había mucho de thriller político, mucho de acción, mucho de un género que no, bueno, que desconocía totalmente. Entonces, estudiar, ver películas, ver otras series y demás, y decir, bueno, esto cómo lo trasladamos y cómo convertimos Colombia en México. Obviamente, pues con un equipo inmenso de colaboradores. Entonces, pues nada, fue una experiencia de prácticamente un año de estar en Colombia y de hacer las tres temporadas, porque se hicieron prácticamente juntas. Y nada, pues viví con el Chapo, eso, un año, ¿no? Trabajando pues con grandes actores como mi amigo Humberto Busto, como, bueno, el propio Marco de la O, que fue como su gran lanzamiento interpretando a Joaquín Guzmán, lo era. Y nada, muy bonita. La verdad es que también lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue un año de estar en Bogotá y de desplazarnos a todo el país para, pues, contar, son pues, como 34 capítulos, me parece, en las tres temporadas. Sí, sí, yo me acuerdo cuando salió, dije, digo, porque en ese momento pues estaba todo el boom justamente del Chapo, ¿no? Entonces, cuando salió dije, órale, ¿no? O sea, lo primero que pensé es, qué valor de hacerla. ¿En algún momento te dio miedo hacerla en el sentido de que, pues no sé, pudiera haber alguna represalia por parte eh, pues de estos, de un cártel o algo por el estilo? No, fíjate, bueno, en primer lugar decir que parte de lo que me convenció fue que cuando leí los guiones, los primeros cuatro o cinco capítulos, me parece, estaban increíblemente bien escritos, no porque los haya escrito mi hermano, pues, pero sobre todo porque había una investigación muy seria. Estaban asesorados por un equipo de periodistas de Univisión que habían seguido el caso durante 30 años. Entonces había una de las consignas principales de los productores era no vamos a decir mentiras, todo lo que vamos a contar tiene que estar documentado y publicado en noticieros, en periódicos, en libros. O sea, no hay nada que vamos a decir. Y entonces aquí el Chapo enloqueció, hizo esto, hizo esto. No.
vamos a ser muy fieles a lo que está documentado periodísticamente y eso como que, bueno, me pareció como muy sensato y profesional sobre todo. Y también lo que creo, y a tu pregunta de si me dio miedo, no me dio miedo porque finalmente el retrato es de un ser humano, ¿no? Con ciertas circunstancias, en cierto contexto, con ciertas motivaciones, y lo que nos interesaba era definitivamente no contar la historia de un héroe, sino de este hombre que decide lo que decide y hace lo que hace a partir de su historia, su antecedente, su visión para cómo armar todo lo que armó y demás y sobre todo, también dejar muy claro, la serie lo dice, que finalmente pues era un aparato tremendo, no era el Chapo, era un aparato de, eh, digamos, conspiración y de colusión con gobiernos y demás, ¿no? Entonces, era importante eso, como decir, sí, pero no es solamente este personaje, no es él solito, ¿no? Finalmente hay mucha banda que lo rodea, mucha banda que está haciendo cosas terribles, ¿no? Y que hay que decirlo, entonces, creo que me preocupaba más no tanto el Chapo y sus amigos, sino más bien como pues a los personajes reales de la política que estaban ahí retratados, ¿no? Entonces, pero bueno, justo esa era también como parte de lo emocionante del proyecto y el reto, totalmente. Y digo, sin decir obviamente nombres reales, pero pues hoy en las noticias podemos ver a Conrado, uno de los personajes que al final del día pues sucedió, al final del día pues sí fue verídico, ¿no? En ese sentido. Y me refería miedo al tema Bueno, de... Ah, perdón, no, y Ernesto. también decir, no, decir, no solamente ese personaje, Don Sol, estaban también los presidentes tal cual, ¿no? Reconocemos perfectamente a Carlos Salinas, o a Felipe Calderón, o a Vicente Fox, a Peña Nieto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que tener muchos pantalones, no hablo de mí, sino hablo como de la producción y decir, hagamos esto, contémoslo así y a ver qué pasa, ¿no? Y creo que fue muy importante en ese momento porque era de las primeras producciones de Netflix, ¿no? Con Univisión pues para presentar un proyecto de esta envergadura tal cual, y fue un impacto tremendo, ¿no? Entonces, todo el mundo se acuerda de cómo fue ese primer capítulo y cómo fue finalmente usar material de archivo también, que era muy interesante, pues para contar la historia completita, y ahí está, casi como un documento. Es ficción, hay mucho ficcionado, ¿no? Para pues poder meter todo en capítulos de 45 minutos, pero insisto, todo fundamentado en investigaciones periodísticas muy serias. Sí, yo la verdad es que respeto mucho esa parte porque, digo, a mí lo primero que me llamó la atención, dije, a ver, de Cravioto lo podría pensar más porque pues, él está más apegado al tema de, pues, del crimen, hizo lo de Ríos Galeana, pero cuando vi a Ernesto dije, órale, eso va a estar bien interesante porque, pues Ernesto, su especialidad son otros temas. Yo creo que tú haces un cine mucho más profundo que, 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 que pues, pues, político, ¿no? Sí, pero justo ese es el reto, ¿no? Y lo que ha pasado con las series, que es lo que comentabas hace ratito, es como después del Chapo hice Falco, que es una serie sobre detectives y policías ahí que sufren y que bueno, resuelven casos misteriosos, ¿no? Y después ¿cuál hice después? Eh, Chapo, Falco, bueno, vino Dale Gas, vino Velasco Arán, vino en el Olvido, ahora hice Tengo que morir Cosas todas las noches, entonces, pero bueno, desde series son estas que te menciono, me falta una por ahí, no me acuerdo. Pero bueno, finalmente es como decir, ok, ¿cómo, cómo funciona el género? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo planteamos en México? ¿No? Entonces, sí, es como, insisto, una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento para mí como director. Oye, Ernesto, quiero preguntar, quiero saber aquí tu postura. Fíjate que, y digo, tú más que nadie lo sabe, hay un debate muy grande en torno a las narcoseries. Hay quienes opinan que pues estas mismas han abonado a la propagación de actividades ilícitas, ya que pues algunas colocan a estos personajes pues como héroes o figuras de aspiración. ¿Tú crees que este tipo de contenidos son benéficos para la sociedad, dados los tiempos tan violentos que vive el país?
Bueno, yo creo que no se puede generalizar. Me parece que hay todo tipo de producciones. Te puedo hablar en la que participé yo, que como ya mencioné, fue todo menos convertir a este hombre en un héroe, ¿no? Entonces, finalmente fue retratar a un ser humano en ciertas circunstancias y es más un thriller político que en absoluto lo llamaría una narcoserie. Pero si hablamos de narcoseries, pues no estoy de acuerdo. La neta es que me parece que es importante en un momento dado como retratar ciertas cosas o hablarse de ciertos temas, pero ya cuando se convierten en superhéroes, evidentemente no estoy de acuerdo. Entiendo que es parte de la oferta del contenido, entiendo que es un gran negocio, pero yo me abstendría por completo de participar en algo. Sí, o sea, mi opinión no iba hacia la tuya, porque yo creo que en la del Chapo, pues es un documento más antropológico y político y biográfico que algo más ficticio, ¿no? En ese sentido. Yo hago más bien alusión justamente, bueno, pues a estos productos que realmente, porque yo vi una en algún momento y sí fue así como, órale, güey, pues sí te lo ponen como si fuera Superman, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, pues te diría que con esas la respeto, o sea, respeto porque además, pues mucha banda que la hace, pues son amigos y conocidos y demás, entonces, bueno, evidentemente cada quien hace su trabajo y cada quien hace su propuesta, pues, pero por eso te digo, simplemente yo no participaré en algo así. Oye, Ernesto, ya yendo a las últimas preguntas, quisiera preguntarte cómo funcionan las academias de los premios, Ernesto. O sea, ¿cuál es el proceso para entrar? ¿Cómo es la selección? Eh, Digo, mucho se sabe de, no sé, los Óscares, Cannes, BAFTA, Golden Globes. ¿Cómo es ese círculo? Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Eh, Básicamente se abre una convocatoria cada año. En esa convocatoria puede participar toda aquella película, cortometraje, tanto de ficción, documental o animación que se hayan estrenado el año anterior. Todos tienen derecho a inscribirse. Y después, bueno, pues hay una comisión, un comité que revisa todo ese material para finalmente decidir quiénes estarán nominados cada año. Se hacen las votaciones, todo eso es avalado con un sistema completamente seguro y blindado de la UNAM, diseñado por la UNAM, eh, y posteriormente pues vigilado y acompañado por un notario público, y de ahí salen los nominados. Y después ya a partir de las nominaciones pues hay otro comité que se inscribe para ver esas películas nominadas y hacer pues la votación tal cual, que es libre y completamente secreta, y hasta el día de la premiación, pues se saben los resultados, ¿no? Finalmente, ese día de la premiación, pues el notario público, que es el único que sabe resultados, entrega sus sobres cerrados al presidente de la academia o a la presidenta, y hasta que el presentador abre ese sobre, pues nos enteramos todos quién es el ganador. Entonces, digo, es muy grandes rasgos cómo funciona, y hablamos de los Arieles, por supuesto. Oye, y pues si a ti te ha tocado ser parte del comité de votación o así. Sí, yo pertenezco a la academia desde 2011 como miembro activo, y posteriormente entre 2010 de 2017 a 2019 tuve el honor de ser presidente, y bueno, por eso me sé también todo el proceso y demás, y participo activamente en los comités de visionado para tanto nominaciones como para ganadores. Oye, y Pero si bueno, alguien... Ah, perdón, Ernesto, no, discúlpame. somos muchos. No, somos muchos. Finalmente, la academia tiene casi 3.000 miembros vivos, y de votantes, que es voluntaria la inscripción, pues varía cada año, pero alrededor de 300, 400 personas que tienen derecho a ese voto. Oye, y para darte de alta en los Arieles, ¿cómo le haces? Digo, esta información, por supuesto, es para cineastas o músicos que les interese. Pues, bueno, hay un reglamento muy claro en el que se especifica que todo aquel que haya ganado un Ariel o tenga una o dos nominaciones es automáticamente miembro de la academia, es un académico, y todos ellos tienen derecho a
inscribirse a estos comités de elección. Oye, Ernesto, como última pregunta, bueno, penúltima, ¿qué postura tienes tú sobre el AI, o sea, la inteligencia artificial en el cine, que creo que es un gran debate ahorita, ¿no? ¿Qué postura tengo? Pues venga, ¿no? Pues vamos a entenderla, vamos a usarla en función de contar lo que queremos contar. Me parece que, bueno, esa es una posibilidad, ¿no? Nunca, o por lo menos hasta ahora, yo creo que se va a poder comparar lo que se genera ahí con lo que sale finalmente de los seres humanos. Eso quiero pensar. Y por ahí escucho una estación de radio desde hace muchos años, que es la KCWR de Los Ángeles, Ah, claro, claro. y tiene un eslogan muy bonito que es, eh, esta estación es programada por seres humanos, porque a los seres humanos les gusta la música, a los robots no. Claro. Entonces, posiblemente como decir, bueno, creo que mientras haya emoción, sentimiento, inteligencia humana, me refiero, para contar lo que nos refleje en pantalla y nos identifique, esa va a ser, por supuesto, algo, me parece que es inagotable y será muy interesante también ver qué se genera a partir de la inteligencia artificial y aprovecharla y disfrutarla y nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es un poco difícil tener claro qué va a pasar en el futuro con eso, pero por ahora yo es lo que te puedo decir. Sí, es que justo te voy a compartir un podcast que estaba escuchando de Estados Unidos en donde platicaban cómo algunas productoras de Hollywood para ahorrar dinero están utilizando ya el AI sobre todo para la parte de los guiones. O sea, ponen cuatro o cinco personajes, tres lugares, y les escupe el guión, pues esta tecnología, ¿no? Entonces yo pensaba ahí en la cantidad de chamba pues de guionistas, de antropólogos, gente que ayuda en generar toda la información de un guión. Bueno, sí, que finalmente las historias yo creo, bueno, o a mí las que me gustan, las que me gusta contar, tienen que ver con experiencias propias, tienen que ver con contextos muy particulares, tienen que ver con cosas que, eh, pues difícilmente creo, ¿no? Pudieran surgir de otras fuentes. Entonces, pero bueno, sí, supongo que estos guiones generados por inteligencia artificial, pues tienen que ver con plots, o sea, con plots, con Ujú. estructuras, con ciertos recursos narrativos de cada género, ¿no? Y bueno, veremos los resultados, pero nada, creo que finalmente las voces, las visiones, el ojo, pues, ¿no? De un director, una directora, seguirá estando vivo y espero, pues, por muchos años. Y creo que habrá una gran diferencia entre eso que se haga por allá y esto que estamos haciendo por acá. Oye, la neta, Ernesto, es que yo creo que tú eres muy afortunado porque te tocó neta todas las transiciones del cine actuales. O sea, te tocó filmar en cinta, digitalizarte. O sea, y ahora ya viene toda esta nueva camada, que eres un director súper joven o sea, en edad. Bueno, muchas gracias. Sí, ha sido interesante. O sea, y finalmente creo que, mira, por ejemplo, bueno, para empezar, decirte que cuando estaba en el CUEC, aprendimos a editar en Moviola, ¿no? Que era esta como máquina de coser extraña, donde pegabas el positivo con Durex, ¿no? Y entonces sellabas, probabas y ahí entender como la relación entre longitud, tiempo, que era alucinante. Pero después aparecieron como los temas no lineales, ¿no? Del Avid o el Final Cut y demás, y bueno, fue como aprender eso. Lo mismo con el paso, como bien dices, del negativo al formato digital, ¿no? En ese momento, quienes estábamos filmando decíamos, no, 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 pero es que el negativo, porque la profundidad de campo, porque lo que te quieras, lo que quieras. Y luego nos dimos cuenta que no, que finalmente el digital era una posibilidad increíble para poder filmar. Actualmente, bueno, pues con capacidades técnicas impresionantes, ¿no? Entonces, sigo extrañando el negativo. Mm, Me niego a pensar que no vamos a volver a filmar, porque bueno, ahí sigue habiendo la posibilidad, aunque es muy cara. Luego vinieron las plataformas también a movernos absolutamente todo, decir, no, no es la televisión abierta la única posibilidad, ahora tenemos toda esta gama, ¿no? De posibilidades, y era Netflix, pero después Apple, pero después Amazon, pero después Hulu, pero después Lionsgate,
Paramount, entonces, y quién sabe cuántas más vengan. Eh, y ahora esto, ¿no? Como bien dices, entonces por eso yo jamás estoy cerrado a nada, es como decir, bueno, veamos, intentamos, veamos qué podemos ahí aprovechar, ¿no? ¿Qué podemos aplicar? ¿Cómo podemos eh, crear a partir de eso también? Y pues nada, quién sabe qué venga después, así que hay que estar abiertos y flexibles. Que yo creo que es muy similar también a la parte de la música, Ernesto, en donde, puedes decir, cuando yo empecé a producir, pues era toda la era digital. Pero ahorita hay una tendencia, pues, a volver a utilizar bulbos, en algunas cosas Claro. cinta. Entonces yo creo que en el cine va a haber también como ese... Y es más, creo que hay varias películas, obviamente de alto presupuesto, que las están filmando ahorita, ¿no? Bueno, y series, ¿no? Porque, por ejemplo, Succession, que es ahorita el fenómeno, ¿no? Se filma en 35 milímetros. Y entonces, bueno, por eso se ve como se ve y por eso tiene esa calidad y por eso tiene esa textura, ¿no? Entonces, sí, o sea, está vivo, no es accesible para todos, pero ahí está, ¿no? Y en una de esas, pues, se vuelve a poner como súper de moda y en una de esas, pues, hay la forma de que sea más accesible para, pues, para más banda, ¿no? Entonces, todo el tiempo está cambiando todo, absolutamente, así que por eso insisto, hay que estar como muy abiertos, entender, y si quieres estar vigente, ¿no? Así es esto. Oye, y en esta puedes decir como de Succession, que es en cinta, ¿editan igual en cinta o la digitalizan y la pasan ya a un software de edición? Sí, sí, seguramente la edición debe ser no lineal, ¿no? Pero digamos el soporte en el que se registra todo el material, pues es negativo. Oye, Ernesto, ¿qué te falta por hacer en el cine? Ah, todo, oh, todo. Todo, pues muchas películas que están ahí pendientes por hacerse, ¿no? Muchos proyectos que están ahí gestándose, muchos que van a surgir, porque siempre me ha pasado así, de pronto algo aparece que digo, es eso. Entonces, nada, ¿qué me falta? Pues seguir creciendo y seguir aprendiendo, seguir filmando, que es lo que más me interesa, porque al final eso es lo que me da ese motor, esa adrenalina, esa emoción de seguir imaginando historias y personajes. Así que eso, mi querido Javier. Ahora vienen estos estrenos que te comentaba al principio eh, y me encanta ese momento, ¿no? Como de compartirlo con el público, de saber cómo va a reaccionar, cómo se va a relacionar con esas historias, con esos personajes. Y bueno, eso, más películas, por favor. Oye, Ernesto, y por último, ¿qué le recomendarías a los nuevos cineastas que están buscando un lugar en la industria? Y bueno, sabemos que es complicado posicionarse. ¿Qué les recomendaría? Pues básicamente no tener miedo, esa es la primera. La segunda, yo creo mucho en la disciplina, en el trabajo, en el compromiso, pero sobre todo en la pasión, ¿no? Creo que si verdaderamente te apasiona y verdaderamente quieres hacer esto, no hay más que aventarse al vacío y hacerlo, sabiendo que pues es una carrera complicada, llena de putazos, tal cual, ¿no? Y pues nada, hay que aguantar vara. Entonces, de eso va y se puede, ¿no? Y creo que por todo lo que hemos conversado, me parece que es un momento en el que es mucho más factible que lo logres, ¿no? Siempre y cuando tengas esa disciplina y entrega para hacer lo que quieres hacer. Ernesto, de verdad, te lo dije en el principio y te lo reitero ahorita, para mí ha sido una figura muy importante en mi carrera. Creo que fuiste esa primera persona que realmente admiré. Y Ah, te lo gracias. digo en serio, ¿eh? No es, o sea, no es broma y no te lo digo por estar aquí, pero sí, en el momento en que volví a entrar en contacto contigo, o sea, me sentí como muy contento con mi adolescente y tener la oportunidad de poder platicar contigo, de verdad es una cosa increíble. Te admiro muchísimo y te agradezco mucho por el impacto en mi vida. No, Javier, pues gracias por decirlo, que increíble y qué increíble que nos hayamos reencontrado para poder tener esta y muchas más conversaciones. Así que bueno, pues ahora estamos aquí pues no sé, en contacto y para todo lo que venga en la vida. Y lo voy a decretar aquí, mi meta siempre, te lo digo, en algún momento poder orquestar una película tuya.
Venga, venga, pues Lo hay voy que a dejar hacerla, por aquí supuesto. congelado porque estoy seguro que se va a lograr y te prometo que fue una de mis primeras metas. Mi querido Javier, pues será un pendiente, lo tendré muy presente, y pues nada, hay que buscar esa historia. Te mando un abrazo grande, Ernesto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Javier. Saludos a todos.